Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Hoy nuestro estudio bíblico con el versículo 24. Pero el rey dijo, que se retire a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón se retiró a su casa y no vio el rostro del rey. Pero el rey dijo, vamos a ver un poco aquí, que se retire a su casa y no vea mi rostro. Entonces Absalón se retiró a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Cuál es el contexto dentro de lo que estamos nosotros estudiando? El contexto narrativo, bíblico. Después de este retorno físico de Absalón, porque Ujina o Yehuerujina a Jerusalén, la reconciliación decíamos que quedaba incompleta. Neina. No es solamente por el bo, entrar, porque el bo significa entrar en relación de confianza de nuevo. Apego la ya perdemos Absalón y por y con el rey, y con la familia, y con los hermanos. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque justamente cometió, pero algo atroz, le mató a su propio hermano, Amnón. Vengó, ¿verdad? Porque había ultrajado a su hermana Tamar. Y bueno, David, de esta manera, permite su presencia en la ciudad, pero no su acceso personal. Hay todavía entonces un distanciamiento. Se entiende, pero y entonces este versículo 24 introduce una tensión profunda dentro del relato, ya que el hijo vuelve al ámbito de la gracia externa, pero permanece todavía excluido de la comunión íntima con el papá. Comunión íntima con el papá. En el sentido afectivo. Pero no hay un vínculo afectivo todavía. Queridos amigos, estas son realidades que nosotros vivimos también en muchos niveles, en muchas instituciones, ¿verdad? En el sentido de familia, por ejemplo, algunos, orego roico bajo el mismo techo, pero ya recola se cotea, recola y cotea, orendo yo y sabino, y un pepe cada uno, pero roico, cada uno tiene diligencia la hora, cada uno por uno, yo y Saico y Pepe, no sé, ni si se saludan, algunos sí, otros ni upea. Cada uno, oye diligencia, que amo, preparar la envidia, guapea, no sé, sea, pero tenía y allá la gente, tenía hotel, tenía con la joven. No, yo entiende. Entonces, de un aspecto externo hay una relación, porque están ahí juntos. Pero de un aspecto afectivo, no, todavía no hay esa relación íntima con el padre entre Absalón y el rey. Eso que también suele suceder en la vida religiosa alguna vez, y bueno, y ahí ven hermano religioso, ella pota, hay ciertas cosas. Es decir, aquí pues nosotros de cierta manera siempre buscamos esa cohesión, buscamos esa unidad. Pero alguna vez las relaciones, nuestras relaciones entre nosotros. ¿Pero por qué? Y porque siempre hay alguna diferencia que nosotros acentuamos. Alguna vez en la pero nos cuesta. Y una vez que entra en una tensión el uno con el otro, claro que después volver a restituir eso que entró en tensión es mucho más difícil todavía, mucho más difícil. Volver a romper esa barrera o esa dificultad que hemos creado, esa división, ese abismo entre nosotros. Así. Por lo tanto, queridos amigos, aquí se está mostrando que el perdón jurídico porque le permite venir todavía, no siempre coincide con la restauración afectiva y que el corazón del rey todavía no ha superado plenamente la herida, todavía no ha superado. Es decir, jurídicamente, estamos bajo el mismo techo, pero afectivamente estamos lejos uno del otro. No hemos superado la rencilla, el problema, la herida. La prohibición ahora de ver el rostro del rey, simboliza sobre todo una distancia relacional dentro de la cercanía espacial y prepara el desarrollo posterior del conflicto. El texto expresa una restauración parcial donde la relación queda suspendida entre la aceptación
y rechazo vinculada a la idea bíblica de la presencia, es el famoso panim, rostro, como una manifestación personal y de comunión, el panim, el rostro. Me inclino, el panim, rostro en tierra. Es decir, hay una relación de intimidad, de encuentro. Y que tú, ñamañao yoesare, ñamañao yorobare, lleva. Pero aquí, queridos amigos, hay todavía una relación que no entra todavía en esa relación profunda. Todavía hay un rechazo. Entonces ella en esa comunión el uno con el otro. Bueno, y esta es una realidad, queridos amigos, como dijimos, y eso sucede en nuestra familia, en nuestras casas, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida del pueblo, en la vida política. Pero una vez ya superamos, estamos juntos institucionalmente. Se vio muy veces en duda lleva a la y veo entre 5 entre 6 vamos, mi cuestión pública. A Pepe me tenía entre 2 días tío o mañana llevaré. A Pepe, mi chimila y mañana cada uno en la y mesa y ve. Planillero me oía yo. Entonces yo ve, ahí cuando yo voy a poner, uy, bebé. O ya te haya, pues ya podemos. Imagínense, querido amigo. Imagínense. Vea la verdaderamente ya es el infierno en la tierra. Y muchas veces uno tiene que aguantar. ¿Y por qué? Y bueno, ¿y por qué es planillero? Añaya no, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 14 y hoy con el versículo 24. Pero el rey le dijo, que se retire a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón se retiró a su casa y no vio el rostro del rey. Queridos amigos, ¿qué es lo que nosotros aquí estamos mirando? Y bueno, dentro de nuestro contexto histórico, en la corte antigua, vamos a recordar que el rostro del rey implicaba reconocimiento oficial y favor pleno. Eso significa, ¿verdad?, ver el rostro del rey, entrar en la presencia del rey. Reconocimiento oficial y favor pleno. Permitir habitar en la ciudad sin audiencia mantenía a Absalón en condición ambigua dentro de la casa real. Es una situación ambigua. Porque si hay coina coabe jurídicamente, pero diga tú ya esa, no me puedo presentar el panín, el rostro del rey, no puedo ver. David protege la estabilidad política evitando humillación pública, pero también evita legitimar completamente al hijo ante la corte. Evita, queridos amigos, legitimar completamente al hijo ante la corte. Entonces, aquí no podemos todavía entrar, aquí todavía hay situaciones que no fueron sanadas profundamente, hay heridas profundas, entonces el yuta ave, jurídicamente necesita ave. Hay también otros intereses. ¿Cuál es ese momento? ¿Saben aquí, queridos amigos? Apealo y cuál ya no debe. Alguna vez tengo y cota la votación mía o en la partido que oye y paigo, yo no baile. Yo no baile, porque yo esto, yo aquello, cada uno presenta la fórmula. Pero después, en el momento en que ya te llega, entonces, aunque sea el diablo con el Satanás y con quien sea, lo mismo que yo entiende. O yo entiende llegue. O yo entiende vete. A ver, bebe oñe uniga y por un momento. Bebe, o investigue. Nambre hoy. ¿Qué hora le guau, yo hago bebe. Pero después, justamente después, cada uno lleva lo suyo, ¿verdad? Cada uno pide su tajá. Bueno, ñañe uniu peanante. Ese pues es lo que el Papa
Benedicto XVI decía, ¿verdad?, que cuando nosotros nos unimos simplemente para buscar nuestros intereses y para hacer justamente el mal, entonces dice, este no es verdaderamente personas que buscan el bien, sino que esta es una cueva de ladrones y de bandidos de hoy. Papa Benedicto XVI, en el Congreso, que dijo, ¿verdad?, a los alemanes y arriba, entonces, esto significa que toda medida que se toma, el rey en este caso, toma una medida, no, ante el rostro no, porque esto pues es aceptar verdaderamente y decir que ya hay una reconciliación total, refleja por una parte, queridos amigos, la prudencia, refleja la prudencia, dice, prudencia gubernamental, pero porque debe sostener el orden sin negar la justicia previa. Entonces, ¿por qué, queridos amigos, todavía? No es que vení nomás aquí, besito, besito, papá, hace 3 años que estoy afuera, que esto, aquello, y nadie ni dice nada. Papá llega a Yucagüe de la UV, pero otro se oíla Yucagüe, entonces besito, besito. No, hay una herida profunda, afectiva, difícil. Entonces no se puede sostener, queridos amigos, el panín, el ver el rostro del rey, sin tener todavía una justicia previa. Este es el problema serio entonces. Faltaña de la justicia, neina oiko, la justicia. Y por lo tanto, este versículo muestra la complejidad del ejercicio monárquico, donde la autoridad debía equilibrar misericordia y control social también conforme al ideal de gobierno responsable, asociado al mishpat, es decir, al juicio que regula la convivencia, porque si no aquí yo no estoy regulando la convivencia, estoy simplemente haciendo lo que a mí me interesa como papá o lo que sea, y entonces paso sobre las leyes. Tiene que haber entonces un equilibrio en este sentido y para eso tiene que haber una justicia previa. De un aspecto cultural, antropológico, aquí nosotros encontramos y entendemos que en toda cultura semítica el rostro representaba la identidad y la relación. Identidad y relación. A ver si hay que entonces ver el rostro. Significa permanecer plenamente y estar perteneciendo a ese vínculo del rey. Implicaba distancia emocional y social, es decir, estamos aquí, estamos unidos. Absalón vive dentro de la comunidad, pero sin comunión personal con su padre David, generando así una situación de tensión interior, es decir, aquí adentro estamos en una tensión. Algo es cierto. Ñandé y Coina bajo el mismo techo, pero Ñandé ni Catui. Yaguajan para callar cada uno, y Cotupe cada uno, pea cada uno, eligencia. El pasaje refleja experiencias humanas de reconciliaciones externas sin sanación interior. Sin sanación interior. Cosas externas. Y por lo tanto no hay un perdón pleno entre nosotros. La comunidad puede restaurar el lugar, pero el corazón necesita tiempo para reencontrarse asociado a la restauración del honor familiar, el kabot. Necesitamos entonces asociarnos a la restauración del honor familiar, es decir, de esa dignidad que tiene que entrar en relación. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandé Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandé Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Estamos con el versículo 24. Pero el rey dijo que se retire a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón se retiró a su casa y no vio
el rostro del rey. Algunas palabras claves en nuestro estudio. El primer lugar era el panim. Panim, que quiere decir el rostro, el rostro. Y en la Biblia ese rostro expresa, queridos amigos, siempre presencia personal y relación directa. Vea la panim. Estoy viendo tu rostro. Estoy frente a ti. Es una relación directa. Yaiqueñan de en sintonía. Yaiqueñan de oñón de apea lleva. Ese es el panim, el rostro. En este caso, el rostro del rey. Negar verlo equivale a mantener distancia afectiva aún dentro del perdón jurídico. Mantener distancia afectiva aún dentro del perdón jurídico. Queridos amigos, aquí entonces nosotros estamos encontrando que el rey le niega todavía el panim, es decir, ver su rostro. Entonces él está negando prácticamente el entrar en una comunión porque todavía no hay una relación afectiva. Nuestra relación afectiva, que es lo esencial y lo fundamental, siempre se mantiene una distancia afectiva. Es la distancia afectiva. Diga, tú ya tenías de la yeiquena. Bueno, este es el panim. El texto enseña que la reconciliación, entonces, esa reconciliación verdadera que nosotros deseamos, requiere un encuentro personal. Nunca habrá una restauración verdadera, queridos amigos, mientras no exista una manera de tener un encuentro, pero personal. Landa yaguerecoino, encuentro personal, añandera pichania. Si no hay ese perdón de encuentro personal con la persona, y bueno, va a ser simplemente un perdón externo, ¿verdad? No va a ser una reconciliación verdadera. Por eso nos está diciendo, cuando nosotros negamos verlo, como el rey aquí niega verlo, nadie decimos, ahí vea. Y decir que vamos a mantener. Pero la causa, ¿se acuerdan? ¿Por qué él todavía no está aceptando? Y él no está aceptando, David no está aceptando porque lo afectivo necesita un mayor tiempo, una relación mayor. Cuando él apelan de entonces de Yutaina o Imbama, ya solucionado más la situación, no es fácil. Hay una distancia entonces todavía de corazón a corazón. Hay una distancia afectiva dentro del perdón jurídico, porque hay un perdón jurídico, vení y estamos dentro de la casa, pero no estamos todavía en común unión afectiva del corazón. Y la segunda palabra clave es la palabra bait, que quiere decir casa, baits. Más que vivencia significa lugar de pertenencia familiar. Más que vivienda significa el lugar de pertenencia final. Vea la bait. Absalón vuelve al espacio social, jurídicamente hablando, pero no al vínculo familiar pleno. Vuelve entonces a esa socialización, el espacio que es social, el espacio donde él se puede mover dentro de la sociedad, pero todavía no se ha restablecido el vínculo pleno. La exégesis en este sentido muestra la diferencia entre reintegración externa y restauración interior. Así es que, queridos amigos, esta reintegración externa y esa restauración interior, y esa es la palabra casa, ¿verdad? La palabra bait. No es más que una casita que vamos a decir, y mirar, casita de adobe, casita con teja, casita de pea que amo. No nos referimos a una construcción material, sino que la construcción espiritual. Por eso el bait significa lugar de pertenencia familiar. Este pertenece a la casa de David, es decir, no pertenece a la casa, al material, sino que pertenece a la casa de David, quiere decir justamente ese aspecto bien social, a donde apuntamos.
qué es lo que queremos, cómo nos movemos, ¿verdad? Entonces muestra esa diferencia entre reintegración externa por una parte y por otra parte la restauración interior. Y esto es lo que más nos sucede, ¿verdad? Porque rostro, el rostro, quiero ver tu rostro, Señor, por una parte. Pero este rostro, en la medida en que nos hace entrar en una verdadera reconciliación, este rostro, que quiere decir el panín, quiere decir el que yo acepto, eso también implica después el construir una verdadera casa, es decir, construir una verdadera vida. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno. Suma tu presencia. Tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 14, y hoy con este versículo 24. Pero el rey dijo que se retire a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón se retiró a su casa y no vio el rostro del rey. Cuando miramos del aspecto del estudio bíblico, las enseñanzas que nos dejan, queridos amigos, estos versículos maravillosos, hoy especialmente este versículo 24, primero luego que perdonar no siempre es inmediato. Perdonar no es siempre inmediato. Hoy sanar relaciones requiere tiempo. Sanar las relaciones entre las personas requiere siempre tiempo. Y por eso nos dice que perdonar no siempre es inmediato. No es que aquí estamos y listo, ya está, ya solucionado. No, aquí siempre sabemos que para perdonar necesitamos hacer un esfuerzo, una lucha. Y andemos aero samba, ¿verdad? Porque es un esfuerzo grande que vos tenés que hacer para entrar en esta sintonía del perdón. Perdón, don que está por encima de nuestras fuerzas. O sea que el perdón no es fácil, quiere decir eso. Es una fuerza extraordinaria que sale de adentro, ciertamente, de lo que Dios infunde en nuestra vida, pero desde ahí se va a dar el perdón. Por otra parte, sabemos que la presencia es más que proximidad. Presencia es más que proximidad. No es porque estoy a tu lado nomás. A ver, la de ya es alguno y como quiera. Cada uno con la cada uno con la jupa, cada uno bebe. Hoy proximidad, o sea que están muy cerca uno del otro, pero como dice la palabra de tu corazón, está lejos de mí, a pesar de corazón yo no hay. Entonces la presencia es más que una proximidad. La presencia quiere decir convivir, estar. No es simplemente un decir yo estoy contigo, pero después en realidad no es así, ¿verdad? La presencia es mucho más que proximidad. Es decir, es mi corazón, es mi pensamiento, es mi querer. Hay
una tercera enseñanza que nos deja hoy la palabra de Dios, y las heridas profundas necesitan proceso. Heridas profundas necesitan proceso. Se dan cuenta, queridos amigos, que siempre vamos utilizando elementos narrativos que nos ayudan a entender y a saber qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y por lo tanto, las heridas profundas necesitan proceso. El corazón del hombre, para que salga todo lo que está ahí golpeado, esa herida profunda, para que salga, pero salga desde adentro, ¿verdad? Ni la ya pues está de bebeína, ¿verdad? Hay que sacar herida profunda, y eso necesita todo un proceso. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, y esta es que la autoridad busca equilibrio. ¿Y esto por qué, David? Y él le dice, panín, su rostro, ante mi rostro no va a venir aquí, no va a venir. Está perdonado, puede reintegrarse a la sociedad, pero todavía no hemos superado ese aspecto afectivo. Pero esto significa, sobre todo, y cuando hablamos aquí, que la autoridad busca equilibrio, justicia con prudencia, justicia con prudencia. Es decir, yo no puedo llamarlo a esto una justicia, lo traigo ya aquí, le hago presentarse aquí, ¿verdad? Que haga lo que él quiere, como él quiere, a ella reintegrama. Esa es la justicia, ¿verdad? Con prudencia. No, aquí no, le dice, aquí no necesitamos de esa clase de justicia. Nosotros aquí la justicia que va a ser con prudencia, nosotros vamos a ver y vamos a dirigir. Y esto es una autoridad que busca más bien equilibrio, una autoridad que busca más bien un camino, ¿verdad? Un camino para que nosotros busquemos ese equilibrio top. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, Dios quiere reencuentro completo. Entonces nos quedamos todavía con este versículo, pero que ya nos hace pensar. Ya no pensamos, imagina, Dios quiere un reencuentro completo. Aquí no hay todavía un reencuentro completo. Hay un reencuentro jurídico, Eruatuñandé, mucho tiempo, pero panín, no su rostro frente a mí. No. Queridos amigos, pero sin embargo Dios lo que quiere es ese reencuentro que tiene que ser un reencuentro completo, trabajar hacia una reconciliación total. Tenemos que apuntar a una reconciliación total. Y esto es lo que no siempre nosotros hacemos, queridos amigos. Esa reconciliación total y falta de añadir, el aspecto afectivo sobre todo. Muchas veces, como yo le estaba diciendo, algunas veces hay uniones, pero muy con cola o con saliva, mejor todavía, con saliva. Voy a ir diciendo, ya iba de vena. Peisan de ave y camba llega bella, cada uno hoy con llega más iñacare. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos la próxima, ¿verdad? Con más de Yarañé, Antiguo Testamento, y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.